Muy buenas noches, saludo a cada uno de ustedes, gracias por estar aquí. Hace 47 años, por primera ocasión en todo el mundo hubo una reunión para tratar de abordar la problemática en términos de carácter ambiental. Fue la primera reunión cumbre de medio ambiente hace 43 años y desde entonces, todos los días 5 de junio se conmemora esa reunión en todo el planeta, en donde se busca mantener este vínculo y este interés por lo que pasa en nuestro planeta Tierra. Así que bienvenidos a esta sesión dedicada al Día Mundial del Medio Ambiente. Le turno la voz al señor secretario de esta Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco para que conduzca la sesión académica del día de hoy. Gracias. Buenas noches. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, les da la bienvenida a su sesión académica de hoy, martes 5 de junio de 2018. Esta benemérita institución se congratula con presentarnos la conferencia por más especies vivas que plásticos en los océanos, a cargo de nuestra consocia, doctora María Guadalupe Garibay Chávez, y de nuestros invitados, maestro Francisco Javier Jacobo Pérez, maestro Ildefonso Enciso Padilla. El evento académico de esta noche se desarrolla bajo la siguiente orden del día. 1. Apertura de la sesión a cargo del doctor Arturo Curiel Ballesteros, lo cual ya ha hecho. El presidium se encuentra integrado por el doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente de esta benemérita institución, la doctora María Guadalupe Garibay Chávez, consocia y conferencista, maestro Francisco Javier Jacobo Pérez, invitado y conferencista. Tenemos también al maestro Ildefonso, mencionamos Enciso Padilla, invitado y conferencista, y su servidor, el doctor José Sósimo Orozco, secretario general. Bueno, pues también les damos las gracias a todos ustedes por su presencia. Estas actividades académicas, desde luego, se congratulan, se fortalecen con su presencia. Y continuamos, pues, con la presentación de los conferencistas. Tenemos datos curriculares breves, los cuales señalan: doctora María Guadalupe Garibay Chávez. Ella es licenciada en Psicología, maestra en Ciencias de la Salud Pública y doctora en Psicología de la Salud por la Universidad de Guadalajara, profesora investigadora de tiempo completo titular C en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. También es Premio Jalisco 2015 en el ámbito forestal. El maestro Francisco Javier Jacobo Pérez es licenciado en Biología por la Universidad de Guadalajara, profesor investigador en el Departamento de Ciencias Ambientales en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Su área de especialización es el manejo de recursos naturales, ecoturismo. Tiene 30 años de experiencia trabajando en la conservación de las tortugas marinas y campamentos tortugueros en las costas de Jalisco. El maestro Ildefonso Enciso Padilla, él es licenciado en Biología por la Universidad de Guadalajara, candidato a doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Guadalajara, profesor investigador titular en el Departamento de Ecología en el Laboratorio de Ecosistemas Marinos de la Universidad de Guadalajara. Su área de especialización es Ecología Marina. Tiene, desde luego, una experiencia muy importante de 30 años de trabajo en la conservación de las tortugas marinas y campamentos tortugueros. Bueno, pues son miembros de la Universidad de Guadalajara y, como ya hemos dicho, y bienvenidos. Y desde luego que en esta ocasión tenemos la conferencia, como habíamos señalado, por más especies vivas que plásticos en los océanos. Y bueno, pues entonces será llevada a cabo esta conferencia por la doctora María Guadalupe Garibay Chávez, maestro Francisco Javier Jacobo Pérez, maestro Ildefonso Enciso Padilla, y esta es pues la participación de las personas conferencistas, y para lo cual cedemos la palabra a la doctora María Guadalupe Garibay Chávez. Bueno, muchas gracias, buenas tardes.
Agradezco la oportunidad de tener este espacio hoy que se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente y que el lema es por un planeta sin contaminación por plásticos. Vamos a hablar tanto el maestro Jacobo como el maestro Enciso y yo sobre este problema que es tan importante y de cómo realmente la magnitud del uso de plásticos que hacemos en nuestra vida cotidiana ha llegado a ser realmente un impacto imponente en las especies y vamos a hablar de esto el día de hoy y por ende también pues cuando habla uno de impactos sobre el medio ambiente está también hablando de impactos sobre la salud y el bienestar de las poblaciones y creo que esto nos lleva a reflexionar sobre los cambios que tenemos que hacer en nuestra vida cotidiana y también en las sociedades actuales. Un poco hablando precisamente de cómo hemos articulado un progreso en una serie de prácticas y de comportamientos que ha hecho realmente por un lado la pérdida de especies y por otro lado también la pérdida de bienestar en nosotros y me parece que era un día en que no podíamos dejar pasar esta oportunidad para hablar y para de alguna manera generar una serie de reflexiones en torno a este tema. Muchas gracias y yo les invito a pasar adelante, lo haremos desde abajo la presentación. Sí. Bueno, a esta charla que haremos de alguna manera en forma compartida con nuestros invitados, el maestro Francisco Javier Jacobo y el maestro Ildefonso Enciso Padilla. Le hemos denominado por más especies que plásticos en los océanos y un poco también pensando en cómo podemos entender de mejor manera este impacto que estamos causando. Cuando uno habla del océano de plástico, hay todo un movimiento a nivel mundial por reconocer que realmente la basura que se está generando en los diferentes continentes y en los diferentes países realmente está causando no solamente la afectación de especies, sino la extinción y la pérdida de vida de muchas de ellas. Y por lo tanto, pues afectamos a la biodiversidad de manera contundente. Bueno, aquí se reconoce que hay 5, digamos, giros principales oceánicos, donde el giro del Pacífico Norte es uno de los más importantes porque atrapa grandes cantidades de basura, que es precisamente que tenemos aquí, y donde de alguna manera estos giros, que son remolinos de agua que atrapan grandes cantidades de residuos en sus corrientes, y cómo el movimiento de estas mismas nos va a generar la concentración importante en ciertas zonas. Bueno, esta zona del Pacífico Norte, que es donde nos lleva la basura o nos llega la basura de un hemisferio a otro, ahorita vamos a ver cuál es esta parte importante y dónde se da esta zona de convergencia. Esta zona de convergencia está entre lo que es California, Alaska, lo que es también Japón, y aquí es donde esta cantidad de basura se concentra en estas islas que ustedes van a ver. Después vamos a proyectar algunos pequeños videos que nos hablan precisamente el impacto que está generando la concentración de esta basura en este archipiélago importante de islas, y que aquí hay una isla que se llama Midway. Midway es una parte de las islas que forman esta barrera y que hace precisamente que sirvan como un elemento que va a concentrar estas grandes cantidades de. Entonces, esta zona entre lo que es Hawái y Japón, pues es aquí donde vamos a ver el gran problema que tenemos en términos del impacto de esta basura que se concentra.
Aquí tenemos lo del Giro del Pacífico, que es esta zona de convergencia que les hablaba, solamente para mostrarla de una manera más clara de cómo se da. Y estos son los otros círculos que ustedes ven, pues son los otros giros que le llaman. Y hay una serie de planteamientos de trabajo que se ha hecho a nivel de investigación, pero también a nivel de documentación fotográfica, artística, sobre esta zona que si ustedes tienen la oportunidad alguna vez de observar algunas fotografías o exposiciones que se están llevando alrededor del mundo, es impresionante realmente el trabajo que están haciendo en este sentido para ir generando un conocimiento y una documentación de estos grandes impactos que realmente nos están afectando de manera importante. Bueno, una de las cosas que se dice es que estas corrientes que ustedes ven aquí, que es la gran cantidad de basura que se está generando, esta es las islas, la barrera que juega un papel importante en el atrapamiento y la convergencia de estas cantidades de residuos que se generan. Bueno, al menos 5.25 trillones de piezas se encuentran en los océanos, de las cuales una tercera parte de ellas se concentra en el giro del Pacífico Norte. ¿Por qué se concentra ahí? Porque es una serie de corrientes que tienen mucho menor intensidad, por eso se llama del Pacífico, ¿sí? Y aquí es donde nosotros vamos a encontrar la mayor cantidad de residuos. Estas cerca de 8 toneladas de plástico entran cada año al océano. Es un último estudio que se ha hecho por este autor, y que realmente aquí esta imagen lo que nos dice son estas zonas de mayor conflicto que tenemos alrededor del mundo, que le llaman las zonas hipóxicas, es decir, que han perdido, o que estos océanos han perdido su capacidad de generar vida en esas zonas. Han perdido la posibilidad de tener oxígeno, y por lo tanto son zonas que están prácticamente muertas, o donde la vida no se da. ¿De dónde vienen esos plásticos? En los análisis que se han hecho en el contexto del mundo, se dice que el 80% provienen de tierra, es decir, traídos a través de los sistemas de alcantarillado y ríos al océano. El océano está conformándose como un depósito de residuos importante, que ustedes seguramente cuando van a las playas observan en algunas de ellas de manera más evidente cómo esta basura es realmente un problema, y que en muchos casos uno puede observar hasta los vertederos que se tienen en esos espacios, de una manera en términos de actividades de servicios hoteleros, y que desagües incluso de algunas zonas urbanas. El otro 20% proviene de los barcos y de las redes, equipos de pesca en contenedores que caen en el océano después de tormentas severas. Este es otro dato importante que tenemos y que vale la pena considerar. Y esta es una imagen que trata de demostrar aquí, o de evidenciar cuál es el gran problema que tenemos, y cómo esto de alguna manera después se va a convertir en un asunto de alto impacto, de alto costo para las especies que viven en el océano. Aquí solamente trato de hacer un recuento de algunas de las cosas que más han marcado lo que es esta era del plástico. Y a principios del siglo XX, una de las primeras cosas que se crearon fue este primer plástico hecho de formaldehído y fenol, utilizado para equipos eléctricos, y después cómo se van sumando una serie de productos y de objetos que van marcando y se van incorporando a nuestra vida cotidiana. Es decir, que en este proceso realmente nosotros vamos incorporando una serie de productos que hasta la fecha siguen prevaleciendo, siguen siendo parte de nuestra vida diaria. Pero aquí en los 70s o a principios de los 60 también marca una parte importante de la incorporación de plásticos en nuestras
vida cotidiana, que es esta incorporación de la bolsa de plástico, y después se vienen una serie de productos de una manera mucho más dinámica y mucho más rápida, y hasta nuestros días estamos invadidos de bolsas y de plástico, incluyendo la ropa y muchos de los utensilios que utilizamos, y algunos son innecesarios, considero yo. Algunos de los problemas que se han generado, creados por los plásticos, estas imágenes lo que tratan aquí de ejemplificar es cómo estos plásticos, cuando llegan a los océanos, se vuelven o atrapan a los animales y los inmovilizan, los ahogan, los estrangulan, y en algunos casos llegan a perder la vida. Esta basura que es arrastrada hacia diferentes espacios de la tierra realmente va destruyendo hábitats de especies costeras importantes. Incluso Midway es una de las zonas donde, en esta zona de convergencia, donde ustedes pudieron observar en el mapa, es una zona de protección de la vida silvestre, y ahí es uno de los problemas más importantes que encontramos en el contexto mundial, donde se observa esta destrucción de hábitats y la pérdida de especies. El plástico no se biodegrada, que es uno de los problemas importantes que tenemos. También es que en algunos casos estos plásticos que flotan en el mar, pues forman parte también de recipientes que nos permiten que algunas de otras especies que son invasoras en algún espacio se trasladen a otros lugares y vayan generando también mayores problemas. Los plásticos se meten dentro de las hélices de los barcos, también es otro asunto, de los altos costos económicos que se generan por mantenimiento de este tipo de infraestructura, pero también afecta a las playas, en muchos casos, que son playas bastante contaminadas, y que eso desalienta al turismo, o que de alguna manera hay algunas islas muy importantes que viven del turismo, y que eso también va generando un efecto importante en sus posibilidades de desarrollo y de progreso. Este es uno de los problemas que tenemos, los microplásticos. Los microplásticos son esos fragmentos de plástico que llegan a quebrarse o a desintegrarse de plásticos mucho más grandes, pero que llegan a medir hasta 5 milímetros, de los cuales son tan pequeños como un grano de arena. Y el gran problema que tenemos es que algunas especies los confunden con alimentos. Y entonces ese es el gran impacto que se está causando a la biodiversidad, en términos de que creen que es alimento, los tragan y llegan a tener un problema de estrangulación, de asfixia o incluso de muerte. Bueno, aquí vemos algunos ejemplos de animales que confunden algunos de estas bolsas, botellas, popotes, encendedores, cuerdas de pesca, es decir, que de alguna manera están generando un problema en términos del impacto en la biodiversidad. Esto es, por ejemplo, los animales confunden estos desechos con alimentos. Aquí hay un ejemplo de los albatros que confunden estos encendedores con calamares, ¿sí? Que aquí, bueno, hay una imagen muy tenue, pero que trata de identificar el calamar y cómo estos albatros llegan a confundir esto. Las otras especies que han encontrado también con problemas importantes de que tragan estos alimentos o que pueden llegar a ser atrapadas o asfixiadas son las tortugas marinas, que confunden estas bolsas de plástico con medusas. Aquí tenemos también a los ballenas, y que se han encontrado en necropsias que han hecho para de alguna manera indagar sobre cuáles son esos objetos que llegan a constituir un problema en estas especies, y pues tenemos cosas que de pronto nos resultan un poco difíciles de creer, en términos de ropa, toallas, hilos, cintas Scott, calcetines y algunas cuerdas de pescar, ¿no? Estos son de alguna manera, los productos que más problemas están teniendo sobre la biodiversidad, la vida de los océanos. Las
colillas de cigarros, los empaques que se utilizan cotidianamente para los alimentos, las tapas de botellas, las botellas mismas, las bolsas de plástico, las tapas de algunos recipientes también de plástico, utensilios que utilizamos como cucharas, tenedores, cuchillos de plástico, los popotes o pajas que también son muy utilizados, y también tenemos las botellas y los latas de aluminio. Pero digamos que en términos de impacto son estos 8 los que están causando un mayor problema en términos del impacto en los océanos. Voy a plantear algunas cosas como alternativa que se han estado identificando y que a nosotros nos pueden servir para de alguna manera hacer un cambio de conducta o reflexionar si realmente el uso de los plásticos en nuestra vida cotidiana realmente es necesario. ¿Y cuáles son algunas de las mejores alternativas que se tienen? Por ejemplo, en este caso del uso de las tapas, que en muchos casos me parece que son innecesarias, sobre todo cuando uno va a tomar café o a tomar algún té y que lo tiene para llevar, o incluso en el mismo café te los sirven y tú usas eso. Aquí una de las cosas que se plantean es el cómo utilizar mejores recipientes que no sean de plástico, o sea, es decir, que sean reutilizables. En las cafeterías, generar una posibilidad de reducción de costo por traer recipientes reutilizables, son algunas de las iniciativas que se han hecho en algunas ciudades. El uso de recipientes rellenables, es decir, para tratar de utilizar los menos plásticos posibles, y en su caso, o en el peor de los casos, si se requieren las tapas, pues entonces utilizar de materiales biodegradables. Algunas otras alternativas, por ejemplo, para la parte de los embalajes, es reducir o tener la posibilidad de comprar los menos alimentos procesados posibles, que ese es algo que nos va a permitir reducir ese tipo de materiales. Por otro lado, el rediseñar algunos o generar algunas innovaciones en algunos productos también es otra alternativa que se está planteando en términos de no usar embalajes, recuperación de materiales, uso de otros materiales biodegradables, reutilizar, reciclar, reimaginar y generar una mayor inversión en las innovaciones tecnológicas y adoptar esas innovaciones tecnológicas. Y el otro aspecto en esta parte también es como repensar y tener una mejor conciencia, una mayor conciencia de si realmente los plásticos en nuestra vida son necesarios o no. Aquí pongo algunas amenazas que se tienen de cuáles son aquellas especies que están siendo más afectadas, y tenemos las aves con cuerdas de pesca y redes, tenemos los peces, los mamíferos, los reptiles como las tortugas, los anfibios y los corales, que de alguna manera son algunos de los que están siendo más afectados por estos plásticos que señalé estamos utilizando. Pero básicamente son las bolsas o aquellos elementos o instrumentos para la pesca que son los que de alguna manera están generando un problema importante. Doy algunos elementos de cuánto duran en tiempo los plásticos. Por ejemplo, estos vasos que son muy comunes que los utilicemos nosotros, vasos de polietileno, duran hasta 50 años. Estas latas también hasta 200 años.
estos pañales desechables 450 años, las botellas 450 años y estas cuerdas o líneas de pescar hasta 600 años. Es decir, que si se depositan en el fondo del mar, pues realmente hay muy pocas posibilidades de que estas lleguen a desintegrarse. Las botellas de bebida, que también es otro boom que tenemos y que hemos incorporado a nuestra vida cotidiana, aquí se dan algunas cifras importantes de cuántas botellas se compran, 1 millón de botellas por minuto, 20,000 por segundo. En 2016 se vendieron 480,000 millones de botellas y de esas 110,000 millones de las fabricó Coca-Cola. Es decir, que el impacto que están generando algunas empresas, que también se cuestionan mucho de por qué estas empresas no adoptan medidas en términos de hacerse responsable de esos residuos que se generan. Y bueno, en este asunto es menos del 50% se recolecta para reciclaje y solo el 7% se convierte en botellas nuevas. Estos son los plásticos que más contaminan: envolturas de comida, contenedores, tapas de botellas, envases, y el porcentaje que de alguna manera se está generando. Pero si ustedes ven en esto, realmente hay algunas que ni siquiera serían necesarios utilizarlas, ¿verdad? Esta se movió, pero estoy en la parte final de algunas de las alternativas que se pueden generar para este tipo de utilizar menos embalajes, reutilizar contenedores, hacer compras a granel. En las empresas, uno de los planteamientos importantes que se hace es reducir el uso de contenedores plásticos e invertir en tecnologías biodegradables. El uso de botellas reutilizables, el reciclaje de plástico, el de utilizar algunas tecnologías que nos permitan tener menos impacto en términos de la pérdida de esas tapas, o en su caso, de alguna manera también generar materiales biodegradables. Eliminación del uso del agua embotellada. En muchas ciudades del mundo no se vende agua embotellada. Ese es un asunto importante, que no hay un comercio con el agua embotellada. Entonces es algo que nosotros deberíamos de pensar y de adoptar. Mejores alternativas en el uso de bolsas, políticas que impongan las tarifas en bolsas o el uso de estas, utilizar bolsas reutilizables, utilizar estas bolsas que no son de plástico, de tela o de otros materiales, uso de bolsas de papel de alto contenido reciclado o biodegradables. Esto creo que es algo que se está adoptando en algunos comercios y en algunas también áreas y ciudades, en donde tratemos de eliminar el uso de estos utensilios por algunos materiales que pueden ser reutilizables, o también una de las cosas que se plantean aquí es prohibir el uso de eso. Es decir, que si legislamos por el uso no plásticos que no son indispensables, realmente podríamos tener un menor impacto como de utilizar materiales desechables, que ahora se ha convertido en una práctica cotidiana en cualquier evento o actividad que tenemos, ¿no? Entonces, aquí es una de las cosas. Y por último, bueno, pues obviamente el fumar no le hace bien a nadie, así que una de las cosas mejores sería no fumar, pero bueno, ya la gente decide hacerlo, pero entonces se están planteando dos opciones importantes. Por un lado, tener filtros biodegradables, y por otro lado, iniciativas para lograr cambios en esto. Una de las cosas que siempre me he preguntado, ¿por qué, si sabemos que tantos productos nos están afectando en nuestra vida y en nuestras posibilidades de progreso, por qué no hay alguien que vigile y prohíba eso, ¿no? Y me llama también la atención en términos de los organismos internacionales el peso y el papel que tienen en estas iniciativas, pero que realmente no ha habido una posibilidad de frenar muchos de estos productos o de muchas de estos comportamientos que tenemos. Y creo que ya algunas ciudades nos están mostrando en el camino hacia por dónde podemos ir haciendo
cambios importantes al no utilizar los plásticos por el gran problema que nos están generando, no solamente a nosotros en nuestra vida cotidiana, sino a las especies que viven en el océano y que también forman parte de un hábitat dentro de este planeta Tierra. Bueno, yo con esto terminaría. Voy a dar la oportunidad para que se vean estos dos videos pequeños y luego cederle la palabra al maestro Jacobo y al maestro Enciso. Do we have the courage to face the realities of our time and allow ourselves to feel deeply enough that it transforms us and our future? Come with me on a journey through the eye of beauty. Across an ocean of grief. And beyond. So here we are on Midway Island. 5 of us took over an hour to clean this little beach, which is about 30 meters long, 100 feet long. We cleaned all this plastic junk,
and a lot of it's tiny bits of plastic. But okay, so the beach is clean, we think, but with each little wave, there's a little line of deposits on the beach. So let's go check them out. So we just cleaned the beach, right? But look, every wave is bringing millions, thousands, hundreds of thousands, I don't know the number. Every single wave. Most of them are white, you cannot see them. But look at the size of these things. They're as big as the sand. That's plastic, that's plastic, that's plastic. So that's the scariest thing. There's no way to clean this up. Beaches of the future will be made of plastic. This is food. This is a little shrimp. This is not food, this is plastic. But that's what the fish are eating. And what the plankton are eating, microplastics. And what the entire ocean wildlife are eating. La película son los dos pequeños videos que hay sobre esta isla y del problema que actualmente presenta. Es una película de Chris Jordan, un fotógrafo que ha tenido el interés de documentar lo que pasa en esta área de protección de la vida silvestre, ¿no? Y el gran problema de los plásticos, de cómo están afectando. Le voy a ceder la palabra al maestro Jacobo y posteriormente para que podamos concluir con esta presentación. Gracias. Sí, buenas noches a todos, algunos ya conocidos, por ahí algunos alumnos que han participado en estos programas de conservación. Bueno, ¿por qué las tortugas? Hemos estado trabajando durante 30 años a nivel global o internacionalmente. Se llevan más de 35 años en congresos y de alguna manera se ha dado cuenta de que es un buen indicador ambiental y sobre todo de las características de los ecosistemas oceánicos o marinos. Entonces, las tortugas marinas, aparte, bueno, son bien simbólicas, forman parte de un ecosistema, aunque se ven de manera muy sutil, bueno, también son superdepredadores, juegan el ser presa y ser depredador, entonces son muy buenos indicadores de estos sistemas marinos. Bueno, son viajeras incansables, viajan miles de kilómetros, muchas de ellas, están presentes en todos los océanos, las 7, 8 especies que tenemos a nivel global se encuentran en todos los océanos del mundo y en todas estas costas que se cubren estos océanos o que están aledañas a estos océanos, bueno, hay campamentos en conservación. Por lo tanto, tenemos información fiable a nivel global de qué está ocurriendo a nivel, no sé, de costas, de islas, de playas desérticas, qué está ocurriendo con estos ecosistemas, ¿no? Bueno, podemos ver de que, bueno, de manera sistemática ellas viajan, viajan mucho con las corrientes marinas, por lo tanto, bueno, tiene mucho que ver con las islas de basura también. Ellas aprovechan estas corrientes, por lo tanto, la basura también es arrastrada por estas corrientes. Entonces, tiene mucho que ver, son muy buenos indicadores en ese aspecto. Decíamos, bueno, ¿por qué es importante las tortugas? Porque juegan el doble rol de ser tanto presas como depredadores y en ocasiones superdepredadores, ¿no? En cautiverio se ha visto, no sé, en el acuario de Veracruz que anda mordisqueando al tiburón, o sea, lo anda correteando por ahí, o sea, son realmente tremendas. Pero bueno, también son acarreadores de energía de ecosistemas acuáticos a los ecosistemas terrestres, como es en el caso de huevos, de crías o los mismos adultos, vienen a contribuir energéticamente a estos ecosistemas. Bueno, también son parte mantienen los ecosistemas equilibrados, son superdepredadores, comen tanto corales como medusas, como pastos marinos y peces. Entonces
mantienen en control en estas poblaciones. Desafortunadamente eso mismo los hace vulnerables porque, bueno, en el caso de las que comen medusas, como puede ser tortuga laúd y otras, con las bolsas simulan mucho las medusas. Y bueno, ya maestro Ildefonso nos hablará sobre proyectos e investigaciones concretas que demuestran esto, ¿no? Pero son parte del ambiente y del ecosistema y actúan mucho sobre el equilibrio del mismo. Bueno, este equilibrio también, bueno, ellos mantienen la salud de los océanos, formando los canales, manteniendo a raya los corales, a los pastos marinos y a otros elementos del mismo, que sin ellas sería una plaga. Mantienen mucho el ciclo del carbono, sobre todo porque, bueno, vienen a formar parte de la parte inferior de los océanos. Hablábamos de los microplásticos, por ejemplo. Llega el momento en que son tan pequeños que se decantan a los fondos oceánicos, entonces estos vienen a ser alimentos de peces y más en estos lugares. Entonces ayudan a los ciclos biogeoquímicos, las tortugas marinas, a ser activados. Bueno, tiene una relación con la vida terrestre muy fuerte, debido a que, bueno, ellos depositan aproximadamente 4 kilos de huevos por anidada, son 3 anidadas por año. Estamos diciendo que depositan 12 kilos de biomasa en los ecosistemas terrestres. Esto viene a fortalecer bastante a muchos organismos que habitan las zonas de dunas o las zonas costeras. Mueven grandes cantidades de arena, muchas de las dunas son removidas y eso ayuda a la oxigenación y al flujo de los elementos, decíamos, así como también, bueno, vienen a incorporar muchos elementos a las playas, forman canales y ayudan bastante a la dinámica, sobre todo cuando tenemos marejada de fondo, que se forman paredones, ellas poco a poco van contribuyendo a la dinámica misma de la playa. Tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, la tortuga verde consume los pastos marinos, sobre todo en los ecosistemas arrecifales, y bueno, hace que se controle mucho esta parte. Y bueno, dan la calidad de nutrición y de dinámica misma a los océanos. Otra, por ejemplo, la tortuga laúd, que es la más grande que tenemos, que tiene piel en lugar de caparazón duro. Esta aproximadamente consume 1 tonelada de medusas diarias, entonces es un indicador de que, bueno, viene a mantener a raya la población de medusas. Y bueno, vemos una carey acá también que se alimenta de medusas. Juegan diferente rol, decíamos, porque de pequeñas se alimentan de pequeños organismos, pero también de alguna manera dan de comer a otros, y cuando son adultas prácticamente solamente tiburones, y en este caso el hombre, pues son quien las depreda, pero se vuelven muy fuertes las tortugas en el ecosistema acuático. Y bueno, hasta las aves les sirve, forman islas flotantes que ayuda mucho a las aves de que no perezcan ahogadas, y bueno, son también en rutas muy establecidas por peces, siguiendo la alimentación ayudan mucho a las aves en este ciclo. ¿Y por qué proteger y conservar este recurso marino? Bueno, hay una normatividad, está en el CITES, en todas las tortugas, algunas en peligro crítico, otras ya saliendo del peligro fuerte, ya son simplemente vulnerables, pero todas están en la categoría de en peligro. Con esta diapositiva quería decir cuántos campamentos tortugueros tenemos en el país. Imagínense, a nivel global tenemos un sinnúmero de puntos donde estar monitoreando qué sucede con el océano y qué sucede con el mar en relación a las playas, ¿no? Por ejemplo, en algunas playas se han encontrado basura, no sé, en Celestún, que viene desde Europa, de características francesas, ¿no? O en otros lugares, bueno, se encuentran contenedores que no son locales, que son herbicidas, que vienen de zonas agrícolas. Entonces, el estar en la playa y estar en los campamentos tortugueros nos permite saber qué está ocurriendo con esa dinámica de la basura en el contexto de las costas. Bueno, se declaran en protección por tanto la captura incidental como la captura dirigida, y por, bueno, la gran presión que ejerce el humano sobre ella. Hoy tenemos otro tipo de presiones, ya no nomás es el humano, es el calentamiento global que cambia los sistemas ecosistémicos del mar. Son los depredadores dirigidos, como pueden ser palambres o líneas de pesca, son las incidentales que andan miles y miles de kilómetros de redes flotando en el mar y se quedan abolladas por ahí, y bueno, los de siempre, ¿no?, que son tanto en tierra como en mar.
Podemos ver que uno de los grandes problemas que ellos se enfrentan, no nomás en la parte acuática, sino en la parte terrestre, bueno, es la basura. Por ahí hay un video que se ha vuelto viral donde le sacan un popote de una fosa nasal a la tortuga y se ve que, bueno, se derrama sangre, que es muy complicado. Hay otro donde ella gran parte de su vida la pasa con un bote en el caparazón, prácticamente vuelve su cuerpo un bote de un contenedor de 19 litros y, bueno, y anida prácticamente en la basura. No nomás el cambio de hábitat con las zonas hoteleras, sino las basuras que dejamos en la línea costera generan muchos problemas para la anidación. Bueno, esta contaminación principalmente por bolsas que veíamos y depósitos de combustibles fósiles a nivel de mar, bueno, generan un gran problema para nuestros organismos que conservamos. De algo más local, bueno, hemos hecho monitoreos, sí tiene mucho que ver la parte, digamos, turística en relación a las zonas de conservación, a las áreas naturales protegidas. Tenemos 4 santuarios en Jalisco, que, bueno, no son los únicos lugares donde se hace conservación, pero, por ejemplo, ese es el playón de Mismaloya, donde podemos ver 100 kilómetros de playa, sobre todo toda la playa de Tomaclán y parte de Cabo Corrientes. Encontramos hasta 6 campamentos en esta zona. Y tenemos Tuyopat, el Tecuán y Cuizmala, que también son pequeñas playas decretadas como áreas de conservación. Esto nos permite un monitoreo constante. Quería poner por aquí una imagen. Este es el basurero el lugar donde tenemos el campamento, donde la Universidad de Guadalajara, el CUTBA, tuvo el campamento mucho tiempo, que es el basurero de Villa del Mar. Esto está a 100 metros de la zona costera. Entonces, no solo los organismos, ustedes pueden ver la cantidad de plásticos agrícolas y de organismos que van a alimentarse ahí. Toda esta basura va a parar a los océanos. Y, bueno, al rato nosotros los encontramos a la hora de que patrullamos muchos de estos sobre la playa. De hecho, en temporada de ciclones, una forma bien eficiente de prender las fogatas es con un bote de cloro. O sea, lo ranuras con un cuchillo, pero, bueno, ustedes saben qué sucede con todo el humo que generan los plásticos a la hora que se queman, ¿no? Son 100% cancerígenos. Entonces encontramos una gran cantidad de botes con características agrícolas. Por ahí uno de los compañeros, Rodrigo, hizo una caracterización de los desechos en estas zonas y, bueno, coincidimos mucho que muchos son de la marca Coca-Cola y muchas son de las bolsas Abrita, las que se encuentran, no en gran cantidad. Entonces, bueno, podemos decir que de manera local tenemos este gran problema. La zona agrícola del Valle de Tomaclán, que se encuentra en la parte baja, tiene canales de irrigación de la presa Cajón de Peña, los cuales son también canales para aventar la basura. La gente de las comunidades llega y balsea la bolsa ahí, que se lleva el río y luego se abre el estero y luego toda la basura va al mar y ellos creen que se evitan el problema. Pero el mar no se queda con nada, después no lo regresa todo, ¿no? En el caso de donde llenan las mochilas para los fumigantes y los herbicidas, bueno, lo hacen sobre los canales y ahí mismo lavan el bote, lo llenan a la mochila para seguir dándole una pasadita a los cultivos, pero tiran los botes sobre el canal de riego y van al mar, ¿no? Entonces eso es un problema muy, muy característico de nuestra zona. Los problemas, bueno, no nomás es la basura física, sino lo que contiene la basura, como DDT, como metales pesados, como otras cosas, que, bueno, vienen a ser cancerígenos o vienen a formar, por ejemplo, aquí tenemos una tortuga casi en su desarrollo total, que es cíclope, que tiene la aleta doblada y que es albina. Y, bueno, se presume que es por cuestiones mutágenas, ¿no? Por los mismos elementos que encontramos en el mar. Y, bueno, eso es muy... Y, bueno, todos estos elementos que se derraman directamente a los canales de irrigación, directamente a los océanos, son bioacumulables. O sea, no nomás es la basura física que se ve, sino todos los elementos que conlleva. Y, bueno, lo vemos viendo en la gráfica cómo se va integrando. Claro que por ahí antes del oso o antes de la foca o dentro de estos dos, bueno, pondríamos al humano. Entonces, al comer un pez lleva plomo, lleva clorado, lleva un montón de elementos. Bueno, aquí dejaría ya el espacio para el maestro Ildefonso. Sí, buenas noches a todos. Bueno, ya la doctora Lupita y el maestro Jacobo nos dijeron, nos presentaron el problema global que son los plásticos en el océano. La parte de investigación, o sea, ¿qué se ha hecho
a nivel mundial, datos crudos y duros, ¿no? Como comúnmente se dice. Bueno, existe es un libro, es un libro, y en el capítulo 8, ¿sí?, nos habla de todos los grupos de mamíferos, de tortugas, de aves, ¿sí?, que se ven involucrados, o mejor dicho, que han muerto, ¿sí?, a causa de tanto de enmayes, ¿sí?, como de la ingestión de plásticos. Este trabajo es una recopilación, a su vez, de otros trabajos, ¿sí?, en donde ellos hacen el análisis en porcentajes, ¿sí?, de la cantidad. En el primer punto, tortugas marinas, sí, que nos habla de 7 especies. De lo que ellos encontraron, de lo que ellos han estudiado, el 86%, ¿sí?, murió por ingestión de plástico, ¿sí? Y a su vez, bueno, el mismo dato es para los enmayes. Vemos que, por ejemplo, los pescadores no son tan, digamos, ordenados como para cuando tiran cuando a ellos se les enreda una red, ellos no la suben a su lancha, ellos se la tiran, ¿sí? Y esto causa un gran problema para las aves, para las tortugas, para las ballenas, para los delfines. Por ejemplo, las aves ven el bulto en el mar y ellas llegan y se posan ahí, pero se enredan en las patas, entonces ya no pudieron volar y se ahogan, ¿sí? Llegan, por ejemplo, las tortugas o las ballenas o pequeños delfines y se enredan en estos trasmayos que los pescadores depositan en el mar, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos todos los grupos, ¿sí? Tenemos tortugas, tenemos las aves marinas, ¿sí? Tenemos los mamíferos marinos, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de los misticetos, que son prácticamente las ballenas, ¿sí?, el 20%, ¿sí?, murió por ingestión de plásticos, y un 60% que murió tanto por ingestión como enmayados. Entonces, en este trabajo, bueno, ellos hacen una caracterización de todos los grupos de organismos marinos. Hace poquito, el 3 de junio, no sé si ustedes vieron esta noticia, de una ballena que encontraron en Tailandia, que murió por ingerir 80 bolsas de plástico, ¿sí? Es una pequeña ballena piloto, ¿sí?, que cuando la quisieron reanimar, vomitó 40 bolsas, pero cuando la abrieron, bueno, pues ya se había muerto, encontraron otras 40 bolsas. Entonces, esto nos da una idea, pues dramática y triste, ¿no?, de lo que pasa con toda la fauna marina. En el caso de tortugas, siendo específicos, ¿sí?, el maestro Jacobo nos hablaba de las especies que anidan aquí en Jalisco. Una de ellas es la golfina, que es esta Lepidochelys olivácea, que anida en todo el mundo, ¿sí? Pero estos son lo que se ha encontrado en su estómago, ¿sí? Bolsas de plástico, monofilamentos, es decir, líneas de pesca, ¿sí? Y un dato que, bueno, a mí en lo particular me llamó la atención: en el Golfo de México, donde anida esta especie, ¿sí?, se encontró en su estómago las bolsas estas que les ponen a los plátanos para que maduren, unas bolsas, creo que son azules, cuando están en el vástago les ponen unas bolsas. Aquí en la costa tenemos bastante, ¿no? Entonces estas bolsas, pues los campesinos las tiran y bueno, son una parte muy contaminante y que va directamente al océano. Este trabajo que se hizo en Brasil nos da cuenta de ellos
encuentran 38 tortugas, es decir, todos los datos que están aquí no son, obviamente, no van y capturan a los animales vivos, sino que son obviamente animales que se encuentran ya muertos, enmallados, y los abren, porque un método que se utiliza al menos en tortugas para ver los contenidos estomacales es un poco agresivo, porque las tortugas vivas las suben a la lancha y con una manguera a presión les abren la boca. Y todo lo que tienen en el estómago lo expulsan por la cloaca. Entonces quedan las tortugas pues todas lastimadas y pues traumadas, ¿no? Entonces estas personas de 38 tortugas que encontraron varadas, las abrieron el tracto digestivo y el 50% tenía bolsas de plástico, ¿sí? El 39% sí tenía cuerdas de plástico, encontraron ropa, encontraron plásticos duros, encontraron el hielo seco, ¿sí? Y un dato que también llama la atención, que el 49% de estas bolsas eran bolsas transparentes, que tiene mucho que ver con lo que comentaba el maestro Jacobo, que las medusas, bueno, son transparentes, entonces las tortugas confunden las bolsas transparentes, ¿no? Entonces, hasta en los colores tiene mucho que ver. No recuerdo exactamente porque estos autores clasifican aún por colores los plásticos, ¿sí? Entonces, bueno, es un dato interesante que quería compartir. Pero hay enemigos silenciosos, hay enemigos que no se ven, como son los compuestos químicos, ¿sí? Y hay uno que en particular está causando mucho daño, que es el tributilestaño, el TBT. Este tributilestaño se utiliza para pintar los cascos de los barcos y los pilotes de los muelles para que no se le adhieran toda la cantidad de microorganismos, ¿no? O sea, en todos los botes y los grandes barcos se les adhieren muchos organismos y esto hace que la navegación sea muy lenta y consuman más combustible y bueno, entonces se han creado pinturas anti-fouling o antiadherentes para que no se les adhieran estos microorganismos o estos organismos invertebrados, ¿no? Y también obviamente muchas algas, pero es muy dañino, ¿sí? TBT se sedimenta y se está estudiando ahí en el Departamento de Ecología, se está llevando a cabo una investigación que se está realizando en Manzanillo, ¿sí? Esto se presenta principalmente en los muelles, ¿sí? Que es donde encontramos una gran cantidad de barcos y de lanchas que tienen este TBT, el cual se va a los sedimentos, ¿sí? Y bueno, es venenoso, sí, es muy contaminante. Y en el caso de moluscos, que es lo que se está estudiando ahorita ahí en el departamento, es que en el caso de estas son caracoles, sí, los masculiniza. Pero bueno, independientemente de que a las hembras las hace machos, o sea, los hace con características de macho, ¿sí? Este TBT se acumula en ellos y ¿qué pasa? Al ser consumidos, las tortugas los consumen los pulpos, ¿sí? Los consumen otros peces y los consumimos nosotros. No se ha hasta el momento realizado otra investigación del daño que puede causar, en este caso, bueno, para nosotros el humano como punto central, pero sí tenemos ese problema del TBT principalmente en los puertos, ¿no? Que es un compuesto químico que se sedimenta y bueno, causa muchos problemas, en este caso en particular que se está estudiando en moluscos. Sí, entonces, bueno, tenemos desde estos grandes plásticos, desde mallas, hasta estos compuestos que aparentemente no se ven, pero que están causando un gran daño. Por mi parte es todo. Muchas gracias, maestro. Con esto concluimos la parte de presentación de nosotros y para eso tenemos previsto
en nuestro programa, entrega pues de un merecido reconocimiento aquí a los conferencistas. Pensamos también en que pueda haber alguna pregunta, alguna idea que quisieran externar a los conferencistas. Entonces, terminando la sesión, va a haber un espacio que podemos abordar, podemos abordarlos para externarles nuestros puntos de vista de este problema tan fuerte pues que se tiene. Para ello cedo el uso de la voz al doctor Arturo Curiel Ballesteros para efecto de entrega de los reconocimientos. Sí, muchas gracias, señor secretario. Antes de entregar estos reconocimientos, sí quisiera felicitar a nuestros tres ponentes del día de hoy por primero unirse a todo este movimiento mundial acerca de reflexionar de nuestro impacto, que pocas veces somos conscientes de él. Me parece que lo que se ha visto en estas sesiones, primero que tenemos un problema a nivel mundial con la parte de este consumo de plásticos. Yo la otra vez estaba pensando, para que exista esa bolsa de plástico y nos la entreguen, todo lo que tiene que pasar en términos de tiempo, ¿no? Porque esa bolsa de plástico pues viene del petróleo, y el petróleo surge después de 200 millones de años de tener material orgánico dentro del subsuelo. Entonces pasan 200 millones de años. Se necesita tener un proceso para la extracción, un proceso para la transformación, un proceso de transporte, es decir, todo es una acumulación de energía para que nos den a nosotros una bolsa de plástico o un popote y lo usamos 15 o 20 minutos máximo. Es decir, entonces, esa es una primera reflexión que me parece importante no perder de vista. Es decir, hay una mala situación de balance en términos de lo que cuestan las cosas en términos reales a nivel ambiental y los beneficios que nosotros tenemos, que se cuenta por minutos. Pero no solamente eso, sino creo que las presentaciones que se han dado aquí nos llaman la atención con respecto a también algo que, bueno, nosotros veíamos el tema de las bolsas de plástico y a veces cómo las tortugas las confundían con medusa, pero este llamado ahora de que los plásticos no se mantienen en su forma original, sino que se van fragmentando a partículas que ya no son visibles en términos de cuál fue su origen, y que estamos impactando lo que mantiene la vida en este planeta, es decir, las cadenas tróficas. Y eso me parece que es un impacto que vale la pena asumir en términos del gran desbalance que estamos causando. Es decir, las imágenes que vimos en los videos, lo que nos han platicado los expositores es, la vida permanece porque los organismos identifican que tienen que comer, pero cuando lo que comen no es comida y van ocupando el estómago partículas como son plásticas que el organismo no sintetiza, pues al final de cuentas estamos haciendo una muerte silenciosa de la vida en el océano, que antes pensábamos que el océano podía aguantar todo, hasta que salió aquella publicación del frágil océano en la década de los 70, y me parece que es muy importante la reflexión. Bueno, dicho lo anterior, sí quisiera, en nombre de nuestra Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, entregar reconocimientos a partir de nuestros expositores del día de hoy en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, en esta sesión dedicada a los océanos y a los plásticos. En principio, a nuestra consocia, doctora María Guadalupe Garibay Chávez. Ella es psicóloga, pero los temas ambientales, los temas de la vida son para todos, y en ese sentido muchas gracias por por compartir esto, que como ella decía son mensajes que a nivel mundial se hacen en todo el mundo en términos de exposiciones. Muchas gracias, doctora, por su participación. Un reconocimiento también por parte de nuestra Benemérita Sociedad, y aquí quiero decirle el trabajo que ha hecho el maestro Francisco Javier Jacobo Pérez. Es un trabajo que pocos jaliscienses hacen, o pocos jaliscienses nos atreveríamos a hacer, porque realmente el maestro Jacobo tiene años que se dedica a pasar la vida en las costas, a pasar la vida salvando las tortugas marinas. Es algo que cuando yo lo veo, cuando yo comparto eventualmente algunos de sus campamentos, pero cuando yo lo observo, realmente el maestro Francisco Javier Jacobo
tiene un compromiso de vida para la vida de este planeta, y realmente muy pocos tienen esa disciplina, podríamos contar con esa disciplina. Así que muchas gracias, maestro Francisco Javier Jacobo Pérez, por haber estado aquí, por haber compartido parte de sus experiencias. Y bueno, el trabajo de términos de investigación desde el área de ecología del maestro Ildefonso Enciso Padilla, que también estos problemas globales hay que reconocer el estado del arte, y creo que nos ha compartido ahora parte de este estado del arte. No es una cuestión, vamos a decir, de movimientos de ONGs o de algunos grupos, no, es un trabajo científico que se hace en el mundo alrededor de este impacto que estamos ocasionando de repente, de esta bolsa, de este cepillo de dientes, de este material que desechamos y aparentemente queda resuelto, pero no queda resuelto porque este mundo es cíclico, y las cosas que desechamos al final de cuentas impactan toda la vida. Muchas gracias, maestro Ildefonso, por su participación en este evento. Sí, muchas gracias a todos ustedes. Bien, continuando con nuestra sesión del día de hoy, tenemos avisos. Es una invitación para el próximo martes 12 de junio a las 20 horas. La conferencia que lleva el nombre Victoriano Salado Álvarez, Tiempo Viejo, Tiempo Nuevo, a cargo de nuestro expresidente, maestro Juan Miguel Toscano García de Quevedo. Victoriano Salado Álvarez es un abogado destacado de principios del siglo XX, y desde luego es importante ese pensamiento que se tiene precisamente, y desde luego muy positivo. Bueno, pues tenemos también en nuestra sesión una invitación atenta por parte de nuestra benemérita institución, un convivio aquí en los jardines, y finalmente se tiene la clausura de la sesión, el mensaje del doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente de esta benemérita institución. Cedo la palabra, por favor. Sí, muchas gracias, señor secretario. Bueno, yo quisiera decir que esta benemérita empieza también a tomar en consideración estos llamados a nivel mundial. La directiva de esta benemérita ha planteado el no consumo ya de materiales desechables, y entonces ustedes van a poder ver que los materiales se han transformado, ahora son materiales que ya no usamos la parte de plásticos. Es una primera acción, vienen otras acciones, pero eso ha sido que por parte de la directiva quien ha propuesto esto y se ha aceptado. Y también, bueno, pues de repente algunas, sabiendo que hay empresas que están involucradas en este proceso, también estamos recuperando algunas bebidas que son pues tradicionales mexicanas. Creo que ahora Rosy encargó tepache, una cosa así. Entonces, en fin, estamos tratando de recuperar una congruencia con estas reflexiones. Sí quisiera, antes de dar la parte de la clausura, sí también reconocer a la presencia aquí de varios miembros de la directiva de nuestra benemérita institución, el maestro Jurado Parras ahí al fondo, muchas gracias por acompañarnos, y también destacar la presencia de nuestra directora de la Academia de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, la geógrafa Miriam Vargas, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, a todos ustedes por estar en esta conmemoración del Día Mundial del Ambiente. Esta fue una de las 4 acciones que se hicieron en Jalisco para festejar este Día Mundial del Medio Ambiente, así que siendo las 21:08 del día 5 de junio del 2018, Día Mundial del Medio Ambiente, declaro clausurada la sesión académica de este día. Muchas gracias.